1 de octubre del 2023. Primera lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: insistís, no es justo proceder del Señor. Escucha, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Si recapacita y se convierte en los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados, ni las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si queréis darme el consuelo de Cristo, aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esa gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación, considerando por la humildad a los demás superiores a vosotros. No los encerréis en vuestros intereses, sino busca todos el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, y así reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, que el cielo y la tierra en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Evangelio. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Le contestaron: El primero. Jesús le dijo: En verdad les digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándonos el camino de justicia, y no le creíste. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron, y aún después de ver esto, vosotros no los arrepentiste ni le creíste. Palabra del Señor. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Hoy comenzamos en el Evangelio, una trilogía de parábolas, y las meditaremos los próximos domingos. En ellas nos encontraremos con una realidad aún más increíble. Los primeros en creer que el único Dios verdadero, los israelitas, no quisieron aceptar al Hijo de Dios. Veamos el contexto. Jesús había entrado triunfalmente en Jerusalén y comenzó a enseñar en el templo. Se le acercan los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle con qué autoridad enseñaba en ese lugar santo. Jesús responde con una pregunta: ¿el bautismo de Juan vino del cielo o de los hombres? Esto dispuso en dificultad a sus interlocutores, pues con su respuesta habrían expuesto su verdadera opinión
sobre el Bautista. Optaron por no responder y fueron desarmados en su ofensiva. Cuando Jesús cuenta una parábola, tiene la costumbre de involucrar a su auditorio para que emitan un juicio o expresen su punto de vista. Como se menciona al principio del texto, sus interlocutores parecen ser especialmente los sumos sacerdotes y ancianos. Con ellos había tenido la controversia acerca del bautismo de Juan. Hoy, en la misma pregunta, les está advirtiendo que serán cuestionados. Se cargan las tintas en esta narración para hacernos comprender mejor el mensaje. El primer hijo es invitado por su padre. Hijo, voy a trabajar hoy en la viña. Él hoy subraya la importancia de adherirse de inmediato, aceptar y cumplir la invitación del Señor. La respuesta del primer hijo se escucha tan cortante como irrespetuosa, como a veces suele suceder en los diálogos entre padres e hijos. Este hijo al final cambia de opinión y va a trabajar a la viña. El padre también le hace la misma invitación a su segundo hijo. Este le responde afirmativamente, pero de una manera un tanto inusual. Dice: voy, Señor, destacando su buena voluntad, su habilidad. Nos hace recordar un poco la actitud del fariseo que ora de pie en el templo de Jerusalén. Reflexionemos sobre la actitud del segundo hijo. ¿Por qué dice voy, Señor, y luego no obedece? Tal vez por el demasiado temor que tiene a su padre, maestro. Podemos decir que ambos hijos han sido inconscientes con lo que han dicho, pero es preferible el que hizo lo correcto al otro que solo lo dijo con palabras. Hacer y actuar es lo que cuenta. Hacer sentir solo con palabras no tiene ningún valor. La interpretación que da Jesús de la parábola va más allá. No enfatiza solo el hacer, sino menciona la acción de arrepentirse. La parábola provoca un vuelco inesperado en los primeros destinatarios del reino. Jesús habla de los publicanos y las prostitutas, lo que significa que estas personas tenidas como pecadores toman el lugar de los líderes de Israel. Los recaudadores de impuestos no solo eran tenidos como pecadores públicos, también se les veía como colaboradores con la potencia ocupante, y eran los menos interesados por alcanzar el reino de Dios. Pero ellos y ellas sí le creyeron, es decir, se arrepintieron, y con esto hicieron más por el reino que todos los cumplidores solo de palabras. El desafío del reino se juega a partir de la aceptación y de la adhesión a la predicación penitencial del Bautista. En el centro de todo está la pregunta de Jesús: ¿en qué consiste su voluntad? ¿En tener hijos respetuosos y obedientes? Teniendo en mente a un padre de familia, creo que la respuesta es no. El sueño de todo padre es tener una familia compuesta, no solo por siervos obedientes, sino por hijos libres y adultos. La moral cristiana es la fecundidad, producir muchas obras buenas. Lo dice el mismo Jesús. La voluntad del Padre es que den mucho fruto, y su fruto permanezca. Ezequiel fue un profeta deportado a Babilonia, junto con muchos otros judíos. En este duro exilio, anima y apoya al pueblo de Dios. En estos versículos de la primera lectura, el profeta recuerda que la responsabilidad es individual. Dios no castiga por pecados de nuestros padres. Esto lo dice porque entre los deportados corrió la opinión que estaban pagando por los pecados de sus antepasados, y por lo tanto la responsabilidad no era de ellos, sino de sus antiguos padres. Por ello el castigo del exilio les pareció injusto. San Pablo exhorta a los filipenses a vivir sus relaciones cotidianas con caridad y disponibilidad con todos sus hermanos y hermanas, para poder alcanzar la verdadera comunión. Exalta el ejemplo de Cristo, que a pesar de ser Dios, asumió humildemente la naturaleza humana, haciéndose siervo de todos los hombres, hasta la muerte en la cruz.